NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, que, como sabemos, estamos ya en la segunda parte del Catecismo, estudiando y contemplando lo que es la celebración del misterio cristiano. Después de una primera sección, que nos habla en general de lo que es el misterio cristiano y la liturgia, hemos empezado con la segunda sección en la cual vamos a estudiar uno por uno cada uno de los sacramentos. Habíamos hecho ya una introducción general a los sacramentos y nos toca ahora empezar con el sacramento del bautismo. Habíamos ya anticipado en nuestro último encuentro el contenido del número 1213 del Catecismo. Si se acuerdan, este número nos dice que el bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia, en consecuencia, la puerta de entrada a los demás sacramentos. No podemos recibir ninguno otro de los 7 sacramentos si es que primero no hemos sido bautizados, ¿no es así? Entonces es la puerta de entrada a la Iglesia. ¿Y cuáles son los efectos del bautismo? Esto es lo que nos dice el número 1213. Los efectos del bautismo nos dice así, fíjense. Primero, somos liberados del pecado. Ya lo explicábamos en nuestro último encuentro. Esto es el primer efecto del bautismo. Nos libera del pecado. Todos nacemos bajo el pecado original, que lo recibimos por herencia desde nuestros antiguos padres, nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado es tan grave, este pecado original, esta rebeldía contra Dios, es tan grave que ha pasado de generación en generación, lo recibimos por herencia. Además, si nos bautizamos o si se bautiza a uno que ya no es un bebé, no es un niñito, sino que ya tiene cierto uso de razón y en consecuencia cierta responsabilidad sobre sus actos, el bautismo no solamente le borra, le perdona y le extirpa el pecado original, sino también los otros pecados que pueda haber cometido. Cuando uno es bebito no comete pecados, ¿no es cierto? Pero si se bautiza de más grande, sí, entonces el bautismo también, por eso dice aquí muy bien, nos libera de todos los pecados cometidos hasta el momento de ser bautizados. Primer efecto. Segundo efecto, no solamente nos libera del pecado, sino que además nos regenera como hijos de Dios. Es decir, cuando hemos nacido como hijos de papá y mamá, ¿no es cierto? Esos son nuestros padres terrenales, etc. Pero con el bautismo además somos regenerados. ¿Qué significa regenerados? Que es una palabra que se puede prestar a confusión. Regenerados significa reengendrados, es decir, vueltos a crear. Se da en nosotros una nueva creación. Por el bautismo se da una nueva creación. Y esa nueva creación, en virtud de esa nueva creación, somos configurados como hijos de Dios, realmente hijos de Dios. Después continúa el catecismo, tercer efecto del bautismo, llegamos a ser miembros de Cristo. Ya San Agustín habla del Cristo total, Jesucristo la cabeza y la Iglesia su cuerpo. Entonces nosotros, al ser introducidos a la Iglesia, que justamente es el cuarto efecto del bautismo, pero van los dos de la mano, somos introducidos a la Iglesia y en consecuencia pasamos también a ser miembros de Cristo, unidos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y a través de la Iglesia, unidos al mismo Cristo, que es nuestra cabeza, conformamos una unidad con Él. Repito lo que San Agustín llamaba el Christus totus o el Cristo total, el Cristo todo, el Cristo completo, cabeza y cuerpo. Y de ahí también el último efecto que nos relata el catecismo es, así como somos incorporados a la Iglesia, somos también hechos partícipes de la misión de la Iglesia. ¿Y en qué consiste esta misión de la Iglesia? Consiste en continuar de generación en generación la misión de Cristo, la misión para la cual Cristo fue enviado al mundo por su Padre, que es hacer presente la buena noticia del Evangelio, hacer presente esa buena noticia del amor de Dios para con todos los hombres,
hacer presente el reino en este mundo, el reino de los cielos, el reino de Dios, y al mismo tiempo ser como iglesia sacramento universal de salvación, nos dice el Concilio Vaticano II, es decir, un signo eficaz del amor que une a Dios con los hombres y de ese amor que Dios quiere que una también a los hombres entre sí. Justamente el vínculo de Dios con nosotros y de nosotros con Dios es un vínculo de amor. Y es ese mismo vínculo que nos une también a los miembros de cada comunidad cristiana, ¿no? Espero que se dé así también en sus parroquias, en sus movimientos, en sus comunidades, que se dé así, ¿no? Que nuestro vínculo, pues, sea un vínculo de amor. Estos son entonces los efectos del bautismo, es decir, se da en nosotros un nuevo nacimiento. Por eso el día del bautismo es muy importante en nuestra vida. El Papa Francisco ha hablado de esto varias veces. Nos dice, todos sabemos el día de nuestro nacimiento, celebramos nuestro cumpleaños, pero ¿cuánto sabemos el día de nuestro bautismo? ¿Usted sabe qué día fue bautizado, qué día fue bautizada? ¿Lo sabes tú? El Papa pregunta. Muchas veces cuando uno se encuentra con el Papa dice, ¿y tú qué día te bautizaste? ¿Y qué día te bautizaron? ¿Lo sabes? Y el Papa dice eso. Es muy importante, es importante celebrar el cumpleaños. Le damos gracias a Dios por el don de la vida, por nuestros padres, por la familia, por la salud. Pero no menos importante es celebrar el día de nuestro bautismo, el día que hemos sido recreados en Cristo. Hemos tenido un nuevo nacimiento, ya un nacimiento no solo para este mundo, sino solo para la vida eterna. El Papa alguna vez dice eso, bueno, le dice a los jóvenes, te doy una tarea, ahora que vuelvas a tu casa vas a preguntar a tus papás qué día te bautizaron y te lo vas a aprender de memoria. Y yo también quiero darles a ustedes esa tarea, que si alguno todavía no sabe qué día lo bautizaron, a ver si de aquí a nuestro próximo encuentro ya todos han averiguado y saben qué día los bautizaron. A mí me bautizaron el 24 de diciembre, miren, un poquito antes que nazca el niño Jesús, porque yo nací el 22 de diciembre y entonces el día siguiente, 23, mi mamita tenía que descansar seguramente del parto, pero inmediatamente el día subsiguiente, 24, en cuanto pudo se levantó y ya fui bautizado, gracias a Dios, fíjense, el 24 de diciembre van a ser ya 59 años. Muy bien. Segundo, continuamos entonces. El nombre del sacramento. Vamos a estudiar ahora el nombre del sacramento, el número 1214 y los números siguientes, concretamente el 1215 y 1216, nos hablan del nombre y del significado del sacramento. Lo primero, nos explican por qué se llama bautismo. Vamos a ver qué dice, 1214. Este sacramento recibe el nombre del bautismo por lo que configura el rito central de la celebración. ¿Cuál es el rito central de la celebración del bautismo? El momento central de la celebración del bautismo es ese momento en que somos sumergidos en el agua. Vamos a explicar la palabra sumergidos, porque a lo mejor uno dice, Monseñor, yo nunca he visto que lo sumerjan. Esto es muchos bautismos, solamente se les echa un poquito de agua en la cabecita, efectivamente. Así se hace hoy día. Pero ciertamente en los inicios de la Iglesia el bautismo no se hacía como lo hacemos nosotros hoy día, sino que el bautismo se hacía sumergiendo a aquella persona que era bautizada, se le sumergía 3 veces en el agua, en un río o en una piscina bautismal. Hasta ahora hay vestigios, sobre todo en Europa y en algunas partes del Oriente, de lo que eran las piscinas bautismales, los lugares donde se bautizaba a los que se hacían cristianos, ¿no? El bautismo, por lo general, en esa época se hacía en la vigilia pascual. Y entonces todavía quedan los vestigios, digamos como ruinas arqueológicas, de esas piscinas bautismales que había que bajar 7 escalones que eran a su vez el signo de un proceso, digamos así, de kenosis, de descendimiento que había hecho el candidato para poder llegar a las aguas del bautismo. Ir descendiendo hasta lo profundo de su ser, y en ese descendimiento, que no se hacía solo, se hacía acompañado por la gracia de Dios, uno iba descubriendo poco a poco los pecados que había en su corazón, poco a poco, con mucha paciencia, pero al mismo tiempo iba siendo recuperado, regenerado, curado
por Dios de esos pecados. Y se le iba transmitiendo, lo hablaremos esto un poquito más adelante, a través de una preparación que era algunas veces bastante prolongada, duraba incluso años, se iba transmitiendo la fe, se iba transmitiendo el Espíritu Santo, se iban haciendo ciertos ritos previos, hablaremos de esto más adelante, hasta que llegaba ese momento de ser sumergido en el agua. Por eso se llama bautismo, porque bautismo significa eso, ser sumergido. Bautismo significa inmersión. Y entonces, repito, uno era sumergido 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este rito, digamos a través de este signo externo de ser sumergidos, ¿qué sucedía sacramentalmente? Uno era sumergido en la muerte de Cristo. Fíjense lo que dice el catecismo. Bautizar significa sumergir o introducir en el agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno, es decir, al que se está preparando para el bautismo, sepultarlo en la muerte de Cristo. Este es el signo. Somos sepultados en la muerte de Cristo y en consecuencia salimos del agua, salimos por la resurrección con Él. Es decir, esto es el sentido más profundo del bautismo. Somos sumergidos en la muerte de Cristo, por la potencia de su muerte, por el valor salvífico de su muerte, nuestros pecados quedan perdonados y salimos del agua como nuevas criaturas, dice el catecismo. Salimos como nuevas criaturas partícipes de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Continuamos después de una breve pausa. Entonces, como decíamos, ¿no? Esta era la manera como se realizaba el bautismo en los primeros siglos y de hecho, desde el Concilio Vaticano II a esta parte, fundamentalmente, podemos decir las últimas décadas, ya hay ciertos grupos o ciertas comunidades dentro de la Iglesia Católica que están recuperando también católicos, no digo hermanos cristianos separados, católicos, que están recuperando esta forma de bautizar, ¿no? Porque se puede decir de cierta manera que es como signo, nos hace presente con mayor claridad, con mayor transparencia lo que realiza el sacramento, que es sumergirnos hasta el fondo en la muerte de Cristo y por el poder de la muerte de Cristo salir, repito, resucitados con Él como nuevas criaturas. Por distintas razones que ahora sería largo explicar, a lo largo de los siglos, y sobre todo cuando ya la Iglesia empieza a aumentar en el número de sus miembros, ya la Iglesia empieza no a ser ya pequeñas comunidades, sino a ser mucha gente. Entonces, por distintas razones, entonces se va dejando esa forma, ese rito externo de la inmersión y se ha pasado a que el rito más ordinario, digamos así, sea el que nos roceen con agua bendita, nos echen agua bendita en la cabecita. ¿No es así? Que es por lo general lo que todos vemos en el bautismo. Muy bien, los signos pueden cambiar, no son lo esencial que sean exactamente de un modo o de otro. Lo importante es hacerlos como dice la Santa Madre Iglesia. Y la Santa Madre Iglesia dice que se puede hacer también, que aún, digamos así, cuando el signo más perfecto, más visible sería la inmersión, pero también la Santa Madre Iglesia permite que sea de esta otra manera como les estoy explicando. Es igual porque el mismo hecho de que se nos eche el agua, se nos rece el agua en la cabeza, ¿no es cierto?, de todas maneras nos hace presente que estamos siendo sumergidos en la muerte de Cristo y en consecuencia también resucitados con Él y regenerados, recreados como nuevas criaturas. Pero no solamente es hay otros aspectos muy importantes también en el rito del bautismo. Ya nos dice el número 1215, entonces, por esto que hemos dicho hace un momento, que el bautismo es llamado también baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Baño de regeneración, somos como bañados y a través de ese baño somos regenerados, ¿no? Y se cumple así las palabras que ha dicho Jesús, que cita también este número en el Evangelio de Juan 3,5, ¿no? Para poder entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿no es cierto? Es decir, se renace del agua
pero también del Espíritu, porque a través de los signos del sacramento Dios nos envía su Espíritu Santo, envía su gracia sobre nosotros. Otros aspectos que nos permiten comprender el sacramento y diversas denominaciones del mismo, nos lo presenta el número 1216 y empieza diciendo así: este baño es llamado también iluminación. Fíjense, iluminación. ¿Por qué iluminación? Ya lo explica el catecismo. Porque quienes reciben la enseñanza catequética previa al bautismo son iluminados. Su espíritu es iluminado. Aquí naturalmente se está refiriendo de modo fundamental a esa enseñanza catequética que se recibe cuando uno va a ser bautizado siendo ya grandecito o siendo adulto. Este conocimiento de los contenidos de la fe a través de la predicación, a través de las catequesis, nos va iluminando lo profundo de nuestro ser, nos va iluminando, ¿no es cierto? Empezamos a tomar conciencia de quiénes somos, cuál es nuestra altísima dignidad, para qué estamos en este mundo, cuánto nos ama Dios, cuáles son los efectos del misterio pascual de Jesucristo en nuestra vida, cuál es la buena manera de vivir en este mundo, haciendo el bien, etc. Todo eso se va transmitiendo a través de la enseñanza catequética a los candidatos al bautismo cuando ya son grandecitos o cuando ya son adultos, ¿no? Entonces por eso se llama iluminación, porque nos ilumina. Fíjense, sí, nos ilumina. Y entonces ahora entenderán por qué en el sacramento del bautismo, si se han dado cuenta, casi al final, el sacerdote prende una velita, la prende del cirio pascual y se la entrega a los padres y padrinos, ¿no es cierto? Y les dice esto: reciban la luz de Cristo, ¿no? Se las entrega a ellos en nombre del pequeñín. Si ya que se bautiza es grande, se le entrega al bautizado. Recibe la luz de Cristo. Que con la ayuda de tus padres y padrinos, esta luz pueda ir creciendo en tu vida, ¿no? Y en la medida en que vayas conociendo más a Dios, entonces esta luz puede ir creciendo más en tu vida. Por eso se llama también iluminación, y ese es el sentido de que nos entregue, o que nosotros sacerdotes les entregamos la velita encendida. Es la luz de Cristo que viene a iluminar a los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, como dice el Evangelio. Pues bien, pero también además, fíjense, el bautizado, nos sigue diciendo el número 1216, ¿no es cierto? El bautizado no solamente es iluminado él, sino que también se convierte en luz para los demás, se convierte en hijo de la luz, es luz él mismo. ¿Cómo ilumina a los cristianos? Los cristianos, ya dice Jesús, acuérdense en el Evangelio, ¿no? Hablando a la comunidad cristiana naciente, la que él estaba fundando, dice eso: ustedes son sal, luz y fermento. Luz. Todo cristiano está llamado a ser luz, es decir, a iluminar a los que viven en torno a él. ¿Y cómo iluminamos a los que viven en torno a nosotros? Es buena pregunta que nos hagamos para ver si lo estamos cumpliendo en nuestra vida o no. ¿Cómo se ilumina? ¿No es cierto? Por supuesto, se ilumina compartiendo, transmitiendo los contenidos de nuestra fe, sobre todo esa buena noticia del Evangelio, esa buena noticia de que Dios es un Padre que nos ama, de que Jesucristo ha dado su vida por el perdón de todos nuestros pecados, de que Jesucristo no se quedaba en la muerte, que el Padre lo ha resucitado y que junto y desde donde el Padre nos ha enviado su Espíritu Santo, que es capaz de hacernos una nueva creación y de capacitarnos para vivir haciendo el bien, para amar como Dios nos ha amado. Es lo primero, la transmisión de la fe, el anuncio de la buena noticia, que es posible ser feliz en este mundo, viviendo en comunión con Dios y con los hermanos. Esto es un primer modo de iluminar, pero no es el único. Este modo no funciona del todo si no va acompañado de nuestras propias obras. Ya lo dice Jesús: para que viendo vuestras buenas obras den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, iluminamos no solo con la palabra, sino también y sobre todo con nuestras obras, andando de continuo como Él anduvo, se dice, ¿no? O sea, viviendo como Jesús vivió, procurando hacer el bien a los demás, pendiente de otros, sin buscar nosotros nuestro propio interés, sin ser egoístas, sin ser motivo de discordia, de división en la familia, en el trabajo, en el barrio, sino por el contrario, como dice el Papa Francisco tan bonito, en lugar, no construyendo muros, sino puentes, ¿no es así?
y puentes de amor, puentes de santidad, puentes para llevar al hombre al encuentro con Dios y llevar a Dios al encuentro con el hombre, ¿no? Por eso es tan importante, de esta manera iluminamos a los demás, a través de las obras de caridad, cuando se visita un enfermo, cuando se visita un preso, cuando se viste un desnudo, cuando se da agua a un sediento, esas obras de misericordia corporales, pero también las espirituales, dar consejo al que lo necesita. Cuántas veces la gente necesita desahogarse con alguien, no tienen quien los escuche, fíjense, tremendo, porque el mundo ya no escucha, todo el mundo va deprisa, saben que tú eres católica, que tú eres católico, ven en ti actitudes un poco distintas y te buscan y se desahogan contigo, se cuentan sus sufrimientos y tú ahí puedes darle una palabra de fe, llevarlo al encuentro del Señor, iluminarle el sentido del sufrimiento, darle un buen consejo. ¿Ven? Esas son obras de misericordia también espirituales, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, con cariño, con afecto, corregir a los hijos si vemos que se nos están yendo por mal camino, que ya empiezan a llegar tarde, que ya los vemos raros, con un olor que no es sano, etc. Papá y mamá son los que más saben de estas cosas, ¿no? Porque tienen esa intuición, sobre todo las mamás, la intuición femenina, ¿no? Entonces, sin miedo, con cariño, con afecto, pero corregir a nuestros hijitos. Hijito, hay que ir a misa, pero mamá, tengo el fútbol. Muy bien, vas al fútbol, ¿a qué horas? A las 10. Estupendo, vamos a misa de 7, te espero con tu papá, vamos juntos a misa toda la familia. No puede ser posible que tú te vayas a alejar de Dios. Yo soy tu papá, soy tu mamá, yo te amo y sé que por ese camino no vas a ir bien. Si no estás con Dios, al final vas a ser un infeliz, al final vas a sufrir muchísimo, tantísimo por gusto. Corregir a los hijos, corregirse entre los esposos con cariño, a puerta cerrada, nunca delante de los hijos, ¿no es cierto? Corregirse en la intimidad de la habitación. Mira, viejito, creo que ha sido muy duro con los chicos, ha sido demasiado violento, esa no es la manera. Oye, esposita mía, mira, me has humillado delante de los chicos, eso no está bien, me quitas autoridad, o me entienden, ¿no? Es decir, esa corrección entre los esposos, entre los amigos, ¿ve? Y nos vamos iluminando unos a otros. Somos luz también para los demás con nuestras obras y con nuestras buenas acciones. Y para terminar, fíjense qué bonito, ya este párrafo último se los dejo de tarea para la casa, ¿ya? Para que se lo lean esta semana con mucha calma porque es muy importante. Fíjense, y nos dice otras cositas más de lo que es el sacramento. Miren, vamos a meter una leidita, Dice así: el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Es el don más grande que podemos recibir, el bautismo, por todas las razones que ya hemos mencionado. Es un don porque es dado a quienes no aportan nada, es decir, es un regalo. El bautismo es un regalo, tú no aportas nada para el bautismo, todo lo aporta Dios, todo lo aporta Dios. También es considerado gracia, porque es dado incluso a los culpables, a nosotros que somos culpables, el Señor nos lo da como una gracia. Gracia viene de gratis, entonces eso significa que es un regalo gratuito, claro, si no, no sería regalo, ¿no? Es un regalo gratuito, ¿ven? Después, ya hemos dicho bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua, unción, porque es sagrado y real, y ahí viene el signo de la unción. Se han dado cuenta que se unge con el Santo Crisma a los niños bautizados y a través del Santo Crisma Dios nos transmite su Espíritu Santo, ¿no es cierto? También es llamado iluminación y también vestidura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, dice, nos reviste, cubre nuestra vergüenza, nos reviste de la naturaleza divina. Por eso, vamos terminando, se han dado cuenta que al final de todo el rito del bautismo se le entrega al niño una vestidura blanca. A veces ya se lleva al niñito vestido de blanco, ¿no? Otras veces se hace ahí, o se lleva la tuniquita y se le pone encima, y esa vestidura de Cristo, esa vestidura blanca, significa eso, que somos revestidos por el sacramento del bautismo, hemos sido revestidos de Cristo, es decir, de la misma naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Así pues, van quedando claros, ya ustedes lo pueden revisar con más calma en su casa, va quedando claro, fíjense, van quedando claros los elementos del bautismo. El centro, digamos así, del rito, que es la inmersión en el agua
o digamos así también, que se nos rocea de agua bendita en la carita, que es el ser sumergidos en la muerte de Cristo y resucitar o resurgir victoriosos con Él. También el signo del Santo Crisma, la unción a través de la cual se nos da el Espíritu Santo, la velita, que nos hace presente que hemos sido iluminados por el amor de Dios y que estamos llamados a iluminar a los demás, esa vestidura blanca que nos hace presente que hemos sido revestidos de la naturaleza de Cristo. Se lo van leyendo ustedes con más calma, en ambiente de oración, aprovechen estos días un poquito de oración, porque para que podamos comprender el don, el regalo, la gracia que significa haber sido bautizado, que significa ser cristiano. Estoy seguro que en la medida en que lo vayamos descubriendo, estaremos más agradecidos a Dios y le pediremos con más humildad a Dios que nos dé cada día su Espíritu Santo para ser buenos cristianos, cristianos santos, capaces de iluminar a nuestros hermanos y de ser luz de Cristo para todas las naciones. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.